sabio de nuestra vida. Porque tú eres, Señor, por sobre todas las cosas. Y no solamente eres Dios de las cosas grandes, sino Dios de las cosas pequeñas. Te interesa, Señor, hasta de la última necesidad que podamos estar teniendo. Y por eso es que tu pueblo confiadamente puede presentar ante ti estas peticiones de oración. Tal vez, Señor, para los demás sean cosas pequeñas, problemas rutinarios. Pero para ti, Señor, es importante escuchar la oración de tus hijos que a ti claman. Y para ti, Señor, lo mismo es llamar las cosas que no son como si fuesen, crear los cielos y la tierra y declarar sobre nosotros también sanidad sobre nuestros cuerpos. Para ti, Señor, lo mismo es hacer un planeta de la nada, como crear órganos nuevos en nuestro cuerpo. Para ti, Señor amado, que todo es posible, puedes crear caminos en medio de un mar, como también abrir las puertas a tus hijos ante un empleo, Señor. Te pido en esta hora que tú obres entonces en la vida de cada uno de mis hermanos. Es nuestra petición, Señor. Trae la paz que solamente tú puedes dar. Trae la paz que este mundo no da, Señor, al corazón afligido, aquel que se encuentra a desfallecer. Ayúdale, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Les invito a ponerse en pie, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 1. Y vamos a leer a partir del versículo 11. Si lo tienen, dicen amén. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 11, nos dice así la palabra de Dios: de este evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado, incluso Figelo y Hermógenes. Que el Señor le conceda misericordia a la familia de Onesíforo, porque muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas. Al contrario, cuando estuve en Roma me buscó sin descanso hasta encontrarme. Que el Señor le conceda hallar misericordia divina en aquel día. Tú conoces muy bien los muchos servicios que me prestó en Éfeso. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo, y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto.
Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Amados, tengan la bondad de sentarse, por favor. Hermanos, la segunda carta a Timoteo es lo que podríamos denominar como el testamento espiritual de Pablo. Tenemos conocimiento que esta segunda carta es la que se atribuye tradicionalmente como la última carta registrada en el Nuevo Testamento que Pablo escribió. Y como usted lo habrá notado en la lectura, el apóstol Pablo se encuentra en prisión. Y esto, hermanos, nos lleva a nosotros a hacernos la pregunta: ¿en qué condiciones el apóstol Pablo se encontraba para presentarse ante su discípulo Timoteo y decir que él ya está próximo para ser sacrificado, como lo dirá más adelante? Por el testimonio del libro de los Hechos de los Apóstoles, nosotros sabemos que cuando Pablo iba camino a Roma, al menos se le permitió, hermanos, tener lo que nosotros conocemos como arresto domiciliario. Es decir, que Pablo sí estaba en una situación en la que había perdido ciertos derechos, pero tampoco era que él estaba pasando un mal momento en una prisión. Al menos así se describe en la parte final del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero en esta segunda carta a Timoteo lo que encontramos es otra descripción, lo que lleva a pensar a los especialistas que en realidad Pablo tuvo dos momentos en prisión. El primer momento, un arresto domiciliario del cual va a salir más o menos librado. Pero en el segundo arresto, finalmente Pablo, hermanos, es sometido a una condición bastante crítica, muy difícil, en la que no solamente él estaba en peligro de perder su vida, sino todos aquellos que se involucraban con él. Ante ese escenario, es importante recordar que quien estaba gobernando en ese momento el imperio romano era nada menos que Nerón, el emperador, un acérrimo enemigo del cristianismo, alguien que en uno de sus locuras y de sus delirios acusó a los cristianos de incendiar Roma. Entonces, cuando Pablo se enfrenta a esta segunda prisión, Pablo en realidad, hermanos, está en una condición de mucha desventaja, de un trato bastante difícil hacia su persona, y no se parece este arresto al arresto que se describe en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por esa razón es que Pablo ahora es consciente que de este segundo arresto él no va a salir bien librado como pasó en la primera ocasión. Y por eso es que Pablo llega a la conclusión de que ha llegado el momento de partir. Cuando uno se encuentra, hermanos, en esa condición de la vida, que uno es consciente que llegó el momento de partir, es ahí donde uno comienza a hacer una reflexión sobre el legado o la herencia que le deja a la siguiente generación. ¿Cuáles eran las condiciones en las que el apóstol Pablo iba a suceder a su próximo delegado, que en este caso iba a ser Timoteo? Y en realidad, hermanos, el panorama de la iglesia al momento de la partida de Pablo no era un panorama bastante alentador. Pablo en esta carta va a tener que mencionar que, por ejemplo, Demas, uno de sus colaboradores, lo había abandonado. Y dice la Biblia que amando este mundo, Demas abandona a Pablo y abandona la causa del evangelio. No estamos hablando, hermanos, de un cristiano cualquiera. Demas era un líder de la iglesia. Pero dice la Biblia, según el testimonio de Pablo, que él se retiró amando este mundo. Pero las cosas no terminan ahí, sino que también, por ejemplo, Alejandro le ha causado muchos problemas al apóstol Pablo al punto de oponerse al interior de la iglesia. Las cosas tampoco
terminan ahí con Alejandro, porque dice también, por ejemplo, el apóstol Pablo aquí habla de Figelo y Hermógenes. Estos eran otros líderes de la iglesia, pero lo que ellos habían hecho, hermanos, era dividirse, no solamente de Pablo, sino que dividirse de la iglesia. Aparte de eso, habían algunos falsos maestros que estaban enseñando herejías a la iglesia, cosas como, por ejemplo, que la resurrección ya se había producido y por lo tanto no había sentido en estar esperando la resurrección de Cristo. Agreguemos otro problema más de cómo es la realidad que Pablo está viviendo. Él está preso, él está prisionero, en la peor de las condiciones. Entonces, ¿quién va a continuar? ¿Quién va a continuar? Demas, no. Él se ha retirado amando este mundo. Figelo y Hermógenes, tampoco son personas que se están oponiendo desde el interior de la iglesia hacia Pablo. Alejandro es un férreo opositor también de Pablo. Entonces, ¿cómo va a continuar la iglesia en esa condición? Todos sabían a esta altura del camino que el siguiente en la línea era Timoteo. Timoteo, hermanos, era la persona a la que todos visualizaban como el próximo sucesor. Pero Timoteo era de un temperamento un poco tímido, muy callado quizá. Y uno creería que una persona con esas características como que no está apto para seguir con el ministerio de Pablo. Y a eso sumémosle otra cosa, que dice la Biblia que despreciaban a Timoteo por ser joven. Cuando acá se habla de juventud, no piense, hermanos, en un muchacho de 18 o 20 años, porque para esta época, ¿quiénes eran verdaderamente jóvenes o a quienes consideraban como jóvenes? Joven era todo aquel desde los 0 años hasta los 35. Eso era joven. De 35 para arriba, en el mundo mediterráneo, de los 35 para arriba, alguien ya era viejo, maduro. Entonces, seguramente cuando Pablo está hablando de Timoteo como un joven, estamos hablando de un muchacho o de un hombre de 35 años de edad. Pero nadie lo veía a él como un posible candidato por las características y cualidades que ya he mencionado. Un hombre muy tímido, un hombre muy callado, muy reflexivo. Pero sí uno sabía que era el asistente o el colaborador de Pablo, pero por esas cualidades, hermanos, que a veces las personas suelen ver cuando dicen, bueno, es que un líder tiene que ser agresivo, tiene que ser valiente, tiene que ser con un temperamento extrovertido. Bueno, Timoteo tenía todo lo opuesto. Es más, Timoteo era débil, hablando físicamente, porque usted recordará que el apóstol Pablo incluso le da algunas recomendaciones a Timoteo porque tenía problemas con su estómago debido a la contaminación que tenía el agua. Pablo le dice a Timoteo que sustituya el agua por un poco de vino. Pero eso nos habla de la condición débil físicamente hablando de Timoteo. Esa era la realidad que le estaba heredando el apóstol Pablo a Timoteo, a su sucesor. Y ante ese panorama, cualquiera se desanima. Cualquiera comienza a pensar y decir, bueno, ¿qué sentido tiene seguir con esto del evangelio si los mismos líderes están desanimando, los mismos líderes están regresando atrás, si la misma iglesia está dividida? ¿Por qué razón seguir adelante? Y yo creo, hermanos, que este panorama que Pablo describe en esta carta no es muy distinto al nuestro. Tenemos nosotros personas que un día estuvieron con nosotros y se han vuelto atrás, se han vuelto al mundo.
negando la fe del Evangelio. Tenemos también personas que ven en la iglesia la oportunidad para sacar lucro de ella y posicionarse como líder de la iglesia. Gente que divide el cuerpo de Cristo, gente que se opone a los ministros del Evangelio. Esa es la realidad que también nosotros como iglesia vivimos. Pero ante eso, ¿cómo nosotros como iglesia vamos a perseverar en medio del desánimo? Es que vea, es más fácil ser perseverante cuando todos estamos animados, cuando todos estamos bajo el mismo espíritu. Pero ¿cómo nosotros vamos a seguir adelante en medio del desánimo? ¿Qué es lo que a nosotros, hermanos y hermanas, nos va a garantizar que el desánimo no nos arrastre junto a otras personas que un día estuvieron acá con nosotros, pero que hoy ya no están? Indiscutiblemente que la perseverancia es el elemento clave para coronar nuestra carrera con éxito. No se trata solamente, hermanos y hermanas, de comenzar bien, se trata de terminar bien. ¿Cuántos queremos coronar con éxito nuestra carrera cristiana? Yo creo que todos los que estamos acá queremos morir con las botas puestas. Que el Señor nos halle haciendo lo que Él nos encomendó. Pero para eso es importante que nos sobrepongamos al desánimo. Y por eso es que en el capítulo número 2, el apóstol Pablo va a tener que decirle: así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos va a nosotros a mantener firmes hasta el final? Nosotros, hermanos, tenemos fuerzas limitadas. Nosotros no tenemos todas las cualidades necesarias para perseverar hasta el final. Pero lo que nos ha de sostener hasta coronar nuestra carrera es la gracia de Cristo con la que somos embellecidos. Dios es el que nos da la gracia para perseverar hasta el final. Es la gracia de Dios la que nos fortalece en la oración. Es la gracia de Dios la que nos fortalece por medio de su palabra. Es la gracia de Dios la que nos fortalece en medio de la congregación de los justos o de aquellos a los que Jesús ha justificado. Es la gracia de Dios sobre nosotros. Entonces lo primero que tenemos que entender, mis amados, es que ninguno de nosotros va a coronar esta carrera por esfuerzo propio. Ninguno de nosotros va a terminar la carrera cristiana porque seamos más santos que otros hermanos. Ninguno de nosotros va a terminar la carrera con gozo porque tengamos cualidades espirituales que destaquen más que otros hermanos. Hemos de coronar la carrera cristiana porque la gracia infinita de Dios es la que nos sostiene firmes hasta el día de Jesucristo. Sin esa bendita gracia nadie perseveraría. Sin esa bendita gracia ninguno de nosotros estaríamos en pie. Pero por eso es que Pablo dice: fortalécete en la gracia. Porque es fácil desanimarnos al ver cuadros de personas que deberían de ser ejemplo para nosotros, al ver a hermanos que deberían de ser referentes de madurez cristiana para nosotros. Si uno comienza a ver esos malos ejemplos, es normal que nos desanimemos al punto que nuestra perseverancia se vea reducida a un simple momento de emoción en una iglesia. Tal vez usted habrá escuchado a hermanos que dicen: es que yo ya no voy a la iglesia porque me doy cuenta de tantos malos ejemplos que hay entre los cristianos. Es que yo ya no seguí sirviendo al Señor porque me sorprendo al ver tanta injusticia o tantos malos ejemplos entre los creyentes. Y es normal.
Si tú te comienzas a fijar en los malos ejemplos, el desánimo va a comenzar a penetrar tu corazón al punto que tú ya no quieras seguir adelante. Pero es importante que nosotros nos fortalezcamos en la gracia de Cristo, lo que significa que nuestra fuerza no radica en nosotros. Nuestra fuerza no radica en los buenos o malos ejemplos que tengamos a nuestro alrededor, sino que lo que nos va a mantener en pie es que Dios nos sostiene, es que Dios nos anima. Nuestro ejemplo, nuestro parámetro, nuestra meta, nuestro objetivo es llegar a parecernos cada día al Hijo de Dios. Por eso es que tú podrás tener malos ejemplos a la derecha y a la izquierda. Tú podrás tener malos momentos, quizás con falsos hermanos que se hacen llamar creyentes. No te desanimes. Pon tu mirada en Jesucristo, de quien has de recibir la fortaleza para terminar la carrera con gozo. Amén, hermanos. Cada vez que usted vea un mal ejemplo, piense en el ejemplo de Cristo. No piense en los malos ejemplos que están a su alrededor. Es verdad, nos podemos desanimar. Nos podemos desanimar o frustrar. Pero hágase la pregunta: ¿alguna vez Cristo me ha decepcionado? ¿Alguna vez Cristo me ha desamparado? Por supuesto que no. Cristo ha sido para nosotros el referente de lo que debe de ser el hombre piadoso que ama a Dios. Cristo, cuando fue maldecido por los hombres, bendijo. Cristo, cuando sufrió el vituperio de los hombres, siguió adelante hacia la meta de la cruz, porque a través de la cruz vendría la resurrección gloriosa al tercer día. Cristo vio, hermanos y hermanas, la meta que tenía por delante. ¿Quiénes eran los más férreos opositores a Jesús? ¿No eran las prostitutas? ¿No eran los recaudadores de impuestos? Es más, ni siquiera era el Imperio Romano. ¿Quiénes eran los más opositores al maestro, hermanos? Los religiosos, los fariseos. Jesús se pudo haber desanimado y haber dicho: ¡qué barbaridad! Estos escribas que conocen la Biblia, que conocen la ley y los profetas, deberían de ser los que más abiertamente recibieran mi mensaje. Pero son los que al final lo terminan clavando, crucificando. Pero eso desanimó a Jesús. No. Jesús estaba fortalecido por la gracia que el Padre le había comunicado a él. De la misma manera, nosotros también tenemos que fortalecernos, número uno, en el ejemplo de Cristo. Que Cristo supo superar a los religiosos de su época. Seguramente alrededor de ti hay muchos malos ejemplos que te pueden desanimar a volverte atrás, pero tu mirada no debe de estar en los malos ejemplos. Ni siquiera tu mirada necesariamente deberá estar tanto en los buenos ejemplos. Encima de esos buenos ejemplos, tu mirada tiene que estar en el ejemplo perfecto de la fe, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Persevera. Esa debe de ser tu fortaleza, cristiano. Fortalécete en la gracia de Cristo, en la riqueza y en el tesoro de la gloria de Jesús. Entonces, ¿qué mantenía a Pablo en la prisión? Con la convicción de que vivir el evangelio valía la pena. Que Hermógenes y Figelo habían seguido su propia iglesia y habían dividido el cuerpo de Cristo. Que Demas se había ido al mundo dándole la espalda a Jesucristo. ¿Qué era lo que mantenía en pie a Pablo, aún en medio de sus cadenas? Era el ejemplo y la gracia de Jesús. Por eso es que Hebreos dice: puestos los ojos en ¿quién? En Jesús. Si tú pones la mirada en los hombres te vamos a fallar.
Los hombres tenemos defectos y errores, pero si tú pones la mirada en el blanco perfecto que es Jesucristo, serás, hermano, como la luz de la aurora que va en aumento y en aumento hasta que el día resplandece y llega a ser perfecto. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que siempre nos comparamos con el mediocre, que siempre nos comparamos con el más carnal. Ese es el problema nuestro. Y es ahí donde nos desanimamos. Tú no tienes que poner tu mirada ahí. Y por eso es que Pablo dice: mira, hijo mío, fortalécete. Porque los malos ejemplos nos pueden desanimar. Los malos testimonios nos pueden volcar hacia atrás. Jesús lo dijo claramente, que donde había trigo, ¿qué había? Cizaña. Aquí, mi estimado, en esta iglesia tan hermosa, tan bendecida, hay ejemplos y referentes de cristianismo puro, íntegro. Acá hay ejemplos de trigo puro. Y si tú quieres buscar ese trigo, lo vas a hallar. No perfecto, pero lo vas a hallar. Pero también si vienes a buscar cizaña, la vas a encontrar rápido. Pero Dios no te puso ni que busques el trigo ni que busques la cizaña. Esa es una tarea que el Padre le ha encomendado a sus santos ángeles el día que Él regrese, al enviar a su Hijo Jesucristo. Entonces nuestra mirada no debe de estar, hermanos, en los malos ejemplos, sino que nuestra mirada debe de estar en la fortaleza que da Cristo con su ejemplo. Cristo es el ejemplo de la iglesia. Por eso es que usted no procure parecerse a ningún hermano de la iglesia, por muy buen hermano que éste sea. Si usted se siente admirado por el testimonio de un hermano acá, entienda algo: ese brother, esa hermana no está reflejando la luz propia. Esa es la luz de Cristo en él. Así que no busques la imitación, busca la luz verdadera de Jesús. Si tú admiras a un hermano, gloria a Dios, pero detrás de ese hermano debes de saber que está la luz perfecta del Hijo de Dios. Entonces ve la luz de Jesús. Si aprendes a ver la luz de Jesús en medio de los malos ejemplos, tú entonces vas a llegar a una resolución de decir: bueno, estoy en una iglesia que no es perfecta, como yo tampoco lo soy. Estoy en medio de hermanos que tienen errores y virtudes igual que yo, y sus errores me pueden desanimar para volverme atrás. Pero no los veas a ellos. Pero estoy también en una iglesia donde Cristo es la cabeza de la iglesia, donde Cristo es mi ejemplo a seguir. Por eso es que nosotros, ¿cómo nos llamamos, hermanos? Cristianos. Cristianos. ¿Cuántos cristianos hay acá? Entonces, ¿quién es el ejemplo del cristiano? Es Cristo. Nosotros no nos llamamos helinitas, porque si fuéramos helinitas, si la Helín tiene buenos ejemplos y malos ejemplos, no nos llamamos helinitas, ni tampoco calvinistas. Calvino tuvo buenos ejemplos, pero Calvino tuvo sus errores. No nos llamamos tampoco, hermanos, protestantes, sino que también en nosotros lo que hay es el ejemplo de Cristo. Entonces nuestra mirada debe de apuntar a Cristo Jesús. Esa es la fortaleza de nuestra vida. ¿Cómo enfrento el desánimo en medio de los malos ejemplos? Fortaleciéndome en la gracia de Cristo. Y vea lo que dice Pablo más adelante: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza. Pablo está diciendo algo: Timoteo, mis días se están acabando, y la herencia que yo te dejo es la enseñanza del evangelio, la sana doctrina. Encomiéndalo a hombres dignos de confianza. Lo vas a hallar, Timoteo. Pero mire la humildad de Pablo. Pablo está diciendo: la obra no depende de mí. Pablo lo que está diciendo es: yo me voy a morir,
pero el evangelio no. Pablo está diciendo, yo estoy encadenado, lo va a decir más adelante, pero la palabra no. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros los cristianos? Y muchas veces caemos nosotros también, los ministros del evangelio, en ese error, que la obra depende de nosotros. La obra no depende de nosotros, hermano. La obra no depende de ningún hombre. La iglesia no está fundamentada en ningún hombre. La iglesia está fundamentada en la roca inconmovible de los siglos, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. En esta temporada de la vida, su servidor les está sirviendo como el pastor. Pero llegará un momento en que yo ya no voy a estar acá, y que el Señor pondrá a otro hombre de Dios y la obra va a seguir. Como ocurrió, hermanos, hasta hace algunos años. Usted sabe, esta iglesia comenzó el 14 de abril de 1980 con el pastor Mario Vega. En el año 2016, él se despidió de la iglesia, viene a visitarnos, viene a predicar la palabra, pero él continúa su ministerio en San Salvador, y por la misericordia de Dios ahora estamos acá. Pero la obra de Dios, hermanos, no depende ni de él, ni de mí, ni del que vaya a venir. La obra de Dios depende del Señor, porque fue el Señor el que murió por nosotros en esa cruz, hermanos. La obra de Dios depende de Él. Entonces Pablo está diciendo, mira, Timoteo, yo me voy, pero encomienda esta responsabilidad a hombres dignos de confianza. Pablo no se sentía la divina garza. Pablo sabía que era un colaborador de Jesucristo. Entonces no nos adueñemos de nada. Dios nos ha permitido, hermanos, utilizar un uniforme, un privilegio, una posición, pero eso es temporal. Un día vamos a tener que entregar eso al Señor, que fue el que nos dio eso. Pero dice más en el versículo número 2, encomienda a los creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Pero ¿cómo se mide esa capacitación? Verso 3, comparte nuestros sufrimientos. Y vea que Pablo va a dar aquí 3 ejemplos de lo que va a producir en el cristiano la perseverancia en medio del desánimo. El primer ejemplo es un ejemplo militar. Comparte nuestro sufrimiento como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. ¿Qué caracteriza la vida militar? ¿Qué caracteriza la vida militar? Los que fueron militares, ¿qué es lo que caracteriza la vida militar? Hay una palabra, correcto, disciplina. A buenas 4 de la mañana suena la trompeta, y esa es indicación que hay que tender la cama y salir, hermano. Cuando están en entrenamiento en el cuartel, hay reglas, hay normas. Pablo está señalando, sé tú buen soldado de Jesucristo. No te involucres en las cuestiones civiles. Cuando el soldado, hermanos, está en el cuartel, no se entera de lo que sucede afuera. No está tan enterado, porque su enfoque está en la disciplina. El enfoque es la disciplina. ¿Qué necesitamos nosotros para perseverar en medio del desánimo? Tener disciplina. Tener la disciplina, hermanos, de hacer cosas que aunque a veces no queremos hacerlas, las debemos hacer. Pero ¿cuál es el objetivo que un soldado tiene cuando está en guerra? ¿Qué pasa cuando un soldado va a la guerra? Un soldado no va a la guerra, hermanos, con una actitud de derrota, creyendo que el enemigo los va a vencer. El soldado va a la guerra creyendo que puede conseguir la victoria de esa guerra. ¿Cuántos sabemos que estamos en guerra, hermanos? Sí, estamos en guerra espiritual. Nuestros enemigos no son de carne y sangre. Usted puede decir,
ay hermano, si es que mi enemigo es mi suegra que me vino a ver. No, es que si puede ver, ese no es su enemigo. Su enemigo es a quien no puede ver, ese que le incita a ver los malos ejemplos. Entonces, vea, disciplina. Ve el segundo ejemplo. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. Segundo ejemplo, el ejemplo deportivo. Yo no sé si a usted le ha pasado, si ha ido y ha hecho esos propósitos de año nuevo y dice, hoy voy a ir al gimnasio, hoy voy a hacer ejercicio, hoy voy a hacer la dieta. Y usted va el primer día al gimnasio y vea eso, ¿verdad? Cholo, ¿verdad? Y usted dice, con un día que yo haga algo, yo nunca me voy a llegar a ver como ese fulano. Hágase la pregunta, ¿por qué ese fulano echó musculito? ¿Por qué se hizo fortachón? ¿Por qué? ¿Porque comía lo que quería cuando quería? ¿Porque iba a hacer ejercicio allá cuando se acordaba? No. Esos atletas que tienen esos cuerpos definidos, los han conquistado a base de ¿qué? De disciplina. ¿Qué nos va a ayudar entonces a perseverar en medio del desánimo? La disciplina. El tercer ejemplo que Pablo pone es de la vida agrícola, porque dice el verso 6, el labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Yo no sé cómo es el calendario agrícola, pero entiendo que cuando comienza el invierno es época de sembrar, que creo que es en el mes de mayo, si no estoy mal. Creo que es mayo cuando comienza el invierno, los agricultores comienzan a sembrar. Pero ¿qué pasaría si un agricultor de repente dice, no, yo quiero sembrar en verano? ¿Qué va a ocurrir? No va a recibir fruto de nada. La misma naturaleza le está enseñando al agricultor que si quiere tener un buen fruto, va a tener que disciplinarse con el tiempo del calendario agrícola. Entonces vea, hermanos, Pablo le está diciendo a Timoteo, ante los malos ejemplos que tú veas, ante el desánimo que te pueda generar que hayan falsos hermanos, ante la frustración de ver cómo líderes espirituales regresan atrás y aman al mundo, lo que te va a sostener son dos cosas: la fortaleza disciplinada que tengas en la gracia de Cristo. Debes de fortalecerte, así como se fortalece el soldado que va a la guerra. Debes de fortalecerte así como el atleta que va a la competencia. Debes de fortalecerte así como el agricultor que arduamente siembra la semilla en el tiempo determinado. Se necesita disciplina espiritual para coronar la carrera de la fe. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que todo queda en buenas intenciones. Todo queda en buenas motivaciones. Pero los que han logrado algo en la vida no solamente se quedaron en el buen deseo, no solamente se quedaron en los anhelos, pasaron del sueño y del deseo a la vida disciplinada. Nada se consigue deseando, hermanos, las cosas. Algún día, dice el perezoso, alcanzaré esto. Algún día haré lo otro. Y como yo se los he dicho, hermanos, el tiempo es un gran timador, porque nos hace creer que lo que no hicimos ahora lo vamos a hacer mañana. No es cierto. El día que pasó ayer no regresará. Entonces, ¿qué necesitamos? Disciplina. Yo le pregunto, ¿cada cuánto viene usted a la iglesia?
Porque hasta para venir a la iglesia se necesita disciplina. Para orar se necesita disciplina. Para leer la palabra se necesita disciplina. ¿Y qué estamos haciendo nosotros frente a esas demandas que nos exige la fortaleza en Cristo? Muchas veces, hermanos, como dice Pablo, nos enredamos en asuntos civiles. Si este tiempo lo has destinado para venir a la casa del Señor, procura que sea un tiempo bueno y efectivo. Pero es necesario, hermanos, la disciplina. Muchos hermanos que han partido a la presencia del Señor, un día estuvieron acá, terminaron la carrera igual que Pablo, y muchos de estos hermanos vieron buenos y malos ejemplos a su alrededor. Pero ¿qué los hizo terminar la carrera cristiana? Su disciplina. En primer lugar, miraron hacia arriba. Por encima de los malos ejemplos, ve a Jesús. Los hombres te podemos fallar, pero Jesús nunca falla. Los hombres tenemos un tiempo límite, nuestro Dios no tiene límites. Entonces lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Y sabe, estos tres ejemplos nos dicen algo importante. El soldado que va a la guerra va a pelear porque cree que va a conquistar la guerra. El atleta que se entrena y compite va a la competencia creyendo que obtendrá el premio. El agricultor que siembra la tierra, siembra la semilla creyendo que al final va a cosechar su fruto. Toda obra tiene su recompensa. El cristiano que emprende la carrera de la fe es porque cree que va a heredar la corona de vida que el juez justo le entregará en aquel día. ¿Cuántos sabemos que esa es nuestra meta, hermanos? El cristiano entró en la carrera de la fe porque sabe que más allá le espera su galardón en la patria celestial, al lado de su buen maestro. ¿Cuántos tenemos eso por meta, hermanos? Entonces la meta es Jesús. Es Jesús. Así que anímate, fortalécete. Que habrán malos ejemplos, gente mala, malos testimonios. Tristemente eso así va a ser. Donde hay trigo, siempre habrá cizaña. Solo procura que tú no vayas a ser cizaña, que seas trigo. Persevera hasta el final. ¿Habrán malos ejemplos? Los habrán, pero tú persevera hasta el final. Como el atleta, como el soldado, como el agricultor que cree que va a tener resultado de lo que hace, también así el pueblo de Dios debe de ser perseverante en la fe, creyendo que hay resultado en lo que hace, que lo que hacemos no lo hacemos para el pastor, no lo hacemos para los hermanos, lo hacemos todo para la gloria de nuestro Dios, quien fue quien nos llamó. Y si Él nos llamó, Él es fiel para sostenernos hasta el día de su venida. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Amén. Déselo fuerte al Señor. Vamos a orar y vamos a cerrar nuestros ojos. Cuando Pablo se despidió de Timoteo, el panorama era muy gris. La iglesia estaba pasando su peor momento. Pero Pablo llamó a Timoteo a perseverar. Esta mañana quiero hacer una invitación rápidamente para aquellos amigos que deseen perseverar en Jesús, que quieran aceptar a Cristo en su corazón, para que en el lugar donde están se puedan poner en pie o levantar su mano y habrá un hermano, una hermana que gustosamente va a orar por usted. Póngase en pie. Si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo, póngase en pie, queremos orar por usted. Igualmente, si hubiese algún hermano que se ha alejado del Señor y quiera perseverar ahora, póngase en pie.
Tal vez usted necesita reconciliarse con el Señor. Usted se alejó del Señor. Póngase en pie. Queremos orar por usted. El tiempo es nuestro peor enemigo en este momento, pero ayúdenos a ganarle la batalla al tiempo. Y si usted sabe que necesita del Señor, no se resista más. Pase, queremos orar por usted. Si hay alguien que desea reconciliarse o aceptar a Cristo, tal vez se alejó del Señor, tal vez usted se alejó del Señor y usted dice: yo me enfrié, descuidé la perseverancia, ya no me discipliné en los hábitos espirituales y mi comunión con Dios se comenzó a enfriar hasta un punto donde yo me alejé por completo del Evangelio. Bueno, le invito para que se ponga de pie. Usted puede ponerse a cuentas con el Señor. Si hubiese alguien, póngase en pie. Vamos a orar entonces. Hermanos, que Dios nos ayude a ser perseverantes con disciplina. Necesitamos disciplinarnos en la fortaleza que solo Cristo nos da. Si vamos a coronar esta carrera, va a ser porque nos fortalezcamos en la gracia de Cristo de manera disciplinada. Todos los días usted y yo tenemos que batallar con nuestro viejo hombre, con las ofertas que nos hace el mundo y el diablo para desviar nuestra mirada del blanco perfecto. Pero si nos fortalecemos disciplinadamente en la gracia de Cristo, hemos de coronar con éxito nuestra carrera. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque tú nos sostienes hasta el día de tu venida. Quiero pedirte que nos ayudes a ser perseverantes, a fortalecernos disciplinadamente en la gracia de Cristo, como buen soldado, como atletas que entran en competencia, o como el agricultor que disciplinadamente siembra en el tiempo adecuado. Ayúdanos, bendito Dios, te lo pedimos. Ayúdanos, bendito Dios, para que al final de nuestros días podamos encontrar con satisfacción que nuestra carrera tuvo un fin en tu bendita presencia. Ayúdanos a perseverar. Oramos también, Señor, por nuestras ofrendas, nuestros diezmos. No te damos, Señor, por necesidad, no te damos por compromiso, sino que te damos con una actitud de gracias. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén.